la energía eléctrica. Ah, la energía eléctrica, hubo un corte. Qué pena. No te escuchamos, a ver. Ahí está. Permítanos, tenemos mal el audio. Sí, y la imagen quedó borrosa también. Ahí está, ahí está. Se compuso bien. Ahí apareció Rafa. Creo que César. 2 personas más. No. Al tanto. Podemos iniciar. ¿Iniciamos? Sí, bueno. Ahora sí ya te escuchamos. Bueno, la siguiente, muchachos, que es un poco compleja. Disfrazar. Sabemos lo que es disfrazarse de algo que uno no es, ¿no? Entonces, ¿pero qué sería disfrazar? Sigamos con el ejemplo del hijo, ¿no? ¿Qué sería disfrazar? Por ahí en este término hay una ambivalencia, ¿no? Que nos conviene, vamos a poner un ejemplo de cada una. Por ahí yo puedo disfrazar un motivo o puedo directamente disfrazar la emoción en sí. En este caso sería una emoción por otra emoción. Una emoción se disfrazó de otra emoción. Como los niños, ¿no? Tal niño se disfrazó de un compañerito. Y si no, también disfrazar el motivo. Se me ve muy triste y yo cambio el motivo de la tristeza que registro como verdadera. Te digo que estoy triste por otra cosa. ¿Y qué sería disfrazar una emoción con otra? maquillarla con una realidad a medias para que no sea el codazo o para que no vaya a afectar al 100% pues la realidad y, y dosificarla en entregas muy puntuales hasta proporcionarla completa y realmente. La verdad, le daría un 10 a Noé. No se me hubiera ocurrido algo mejor que lo que dijo Noé. Porque, a ver, capaz que te malinterpreté. ¿No? Pero no, creo que entendí perfectamente lo que dijiste y voy a poner un ejemplo. Adelante. A ver si lo aceptas, Noé, como válido. Y nos vamos a dar cuenta de lo valioso de lo que dijiste. Supongamos que estamos en unas reuniones con unos socios estratégicos. Y supongamos que ellos en algún momento incumplieron algo una palabra, la promesa. Estamos enojados. Estamos enojados. Cuando nos juntamos nosotros tres, nos damos cuenta que estamos enojados. Y Noé propone que disfracemos el enojo. Ojo, el disfraz puede ser para manipular, como siempre, ¿no? Ya lo hemos conversado muchas veces esto. Vos podés usar un cuchillo para cortar carne y alimentar a tu hijo o para matar a una persona. Con las emociones es lo mismo. Vos podés disfrazar para engañar, para manipular, o como dijo Noé, para dosificar. Y dosificar a mí no me suena como manipulación. Me suena muy favorable, hasta como que incluye empatía. Yo no le puedo decir a esta persona lo enojado que estoy, porque es un bien común que sigamos por un andarivel, por un carril, que no haga naufragar la negociación. Tiene un cierto parecido con lo que conté antes de Apolo 13, ¿no? Noé por ahí diría, bueno, por ahora utilicemos el enojo como forma de estar preocupados para salvarnos. Entonces está dosificando, porque la energía emocional, recordemos que en principio puede ser una sola, porque somáticamente es una sola, taquicardia, transpiración, todo lo que hemos venido aprendiendo hasta acá. Es una alteración somática. Entonces, si tú la pones en un marco, se dispara para un lado, te agarra un ataque de pánico adentro de la nave. Si tú la enfocas para otro lado, la misma energía emocional te dice, dejemos de discutir
Y el comandante dice, estoy seguro de que vamos a salir vivos de esta situación. Estoy seguro que lo vamos a resolver, pero siempre que paremos el enojo y estemos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido ahí? Que Noé, que dijo algo muy bueno, el capitán está dosificando también su enojo y lo pone en forma de preocupación. O en esa negociación hipotética de la que yo hablé, poco a poco nos vamos mostrando más preocupados supónganse por la lentitud del acuerdo, por lo que fuera, y esto sería una forma de expresar indirectamente un enojo. ¿Estás de acuerdo con este último planteo, Noé? De que una forma de completar lo que vos dijiste es, el disfraz permite expresar de alguna manera un problema subyacente en una emoción, pero indirectamente. Sí, estoy de acuerdo, es similar a lo que en ocasiones pasa cuando llega a fallecer algún familiar y que a la persona que se lo tienes que decir padece de diabetes o padece de problemas cardíacos y no puedes llegarle con la información de tajo porque le va a afectar, ¿no? Vas a terminar con 2 muertos en menos de 24 horas. Y primero se lo vas planteando muy leve, de que está familiar muy grave, que hay que irlo a ver al hospital. Ya en la siguiente etapa, ya que está físicamente. Se cortó sobre el final. Se cortó, Noé. Los últimos segundos se cortaron. Ahí volvió el sonido. Bueno, entendí muy bien la idea, la verdad que tu planteo estuvo excelente, porque no se me hubiera ocurrido la palabra dosis, pero es una forma de entender por qué alguien debería disfrazar una emoción. Y otra pregunta que les hago, si yo disfrazo una emoción, ¿necesariamente estoy engañando o el día de mañana saco el disfraz y aparece la emoción tal cual es? ¿O ustedes lo sienten como un engaño siempre, si alguien va a disfrazar una emoción? Pues, dependiendo cómo lo hagas, pues, y como comenta Noé, si lo que pretendes es no causarle un daño a la otra persona, en este caso por una impresión que le pueda ocasionar un ataque al corazón, o no sé, que se le suba o baje el azúcar, etcétera, pues ahí no estás engañando, simplemente estás dosificando la información y siendo sincero, pero a la vez cuidadoso de lo que dices, ¿no? Por otra parte, si disfrazas la información a manera de tergiversarla o cambiar, pues, el objetivo de la información, pues ahí sí estás mintiendo o cambiando, ¿no? Con tus propias palabras, lo que quieras transmitir, pero yo creo que depende, ¿no? El uso que le des o la forma en que lo disfraces, ¿vale? Claro, porque Rubén, el engaño es más bien cognitivo, ¿no? El engaño es una intención de darte una información que no es cierta. Y generalmente el engaño es para sacar algún provecho. Entonces, es más una cuestión cognitiva que emocional. O sea, los estafadores usan las emociones para engañar y demás, pero el engaño en sí mismo es para sacar provecho de algo. Es una intención cognitiva de te voy a mentir, te voy a hacer creer una cosa y es otra, etcétera, etcétera. Pero si yo disfrazo momentáneamente una emoción, como tú acabas de aclarar, no necesariamente es un engaño, y muchas veces todo lo contrario. Estás protegiendo a otro ser humano de una expresión emocional que no es la correcta en ese momento. El caso extremo que yo conté es la situación del Apolo 13. Hay algo en juego que es más importante que tu emoción y tú decides disfrazarla o rechazarla o sexta maniobra, esconderla. Yo no me acuerdo quién es el autor de estas maniobras, pero sus motivos habrá tenido para encontrar estas 7. La sexta es esconder. ¿Qué es esconder? Ahora sí puede sonar un poquito a engaño.
¿O no necesariamente? Priorizar hasta que la verdad emerja. ¿Cómo no es? Priorizar hasta que la verdad emerja por sí sola. Está bien, ¿eh? O sea, priorizar una verdad objetiva, ¿quieres decir? Sí, Y por eso escondo mi emoción. pues ya no sé. A ver, se me ocurre esto, a ver si lo aceptas, Noé, porque está bueno tu punto de partida. Yo escondo por ahora mi emoción. ¿Se acuerdan cuando les pregunté si se decía en México embarrar la cancha? Que cuando se embarra la cancha, se embarra el terreno, se complica la situación, todo se confunde. Si en una discusión normal empezamos a levantar la voz y a insultarnos y a tirarnos cosas del pasado, etc., se puede confundir tanto todo que no se encuentra la solución al problema. Entonces Noé me dice, y posiblemente esconder sea priorizar la solución de un problema o la búsqueda de elementos de un problema hasta que yo pueda expresar la emoción que estoy escondiendo. ¿Estaría bien así formulado, no es? Está mejor formulado. Si disfrazar era hacer pasar una emoción por otra, esconder es sencillamente no manifestar nada de la emoción que estoy sintiendo. Supongamos el enojo. Lo escondo completamente. Pero no va similar a la 3, a ver, de suprimir. ¿Cómo? No es parecida al punto 3 de suprimir. Y es muy parecida. ¿Qué diferencia le podríamos encontrar, Rogelio? Por algo alguien que investigó este tema las puso como diferentes. ¿Cuál podría ser la diferencia entre suprimir, que habíamos dicho que era temporariamente la expresión emocional, y esconder? No se olviden que acá estamos abarcando simultáneamente buenas intenciones y malas intenciones. Entonces, ¿qué pasa si llegamos a la conclusión de que no hay forma de esconder sin engañar? Estoy pensando en voz alta, estoy tratando de... Yo siempre que veo estos materiales repaso y repaso porque no paro de aprender con nuevos puntos de vista y nuevas experiencias. Y ahora está muy bien tu observación, Rogelio. ¿Qué diferencia hay entre suprimir y esconder? Me suena de intención la diferencia, ¿no? Sí, podría ser, como lo mencionas, ¿no? Que sea una emoción mala para alguien, pero para ti tiene buenos dividendos. A ver si aceptarías este ejemplo. Cuando yo suprimí el enojo que tengo porque mi hijo se fue, lo hago en función de ayudar a mi esposa, que no se le complique más el extrañarlo, el pensar si va a volver o no, etcétera, etcétera. Pero si yo escondo, parece como ya definitivo que mi esposa no se va a enterar por mucho tiempo que escondí la emoción de estar enojado. ¿Y qué pasa si dentro de 5 años le digo, sí, porque cuando Andrés se fue yo estuve enojadísimo? Y mi esposa me dice, ¿cómo? Sí, yo estuve enojadísimo. Pues no se te notó nunca. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque decidí esconderlo. ¿Suena lógico lo que estoy diciendo? ¿Suena posible? La diferencia entre suprimir, que estaría más en la intencionalidad, ¿no? En ninguna de las dos la emoción se expresa. Cuando suprimo o cuando escondo. Pero parece haber una diferencia de intencionalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la arbitraria? ¿La de suprimir? Arbitraria. Ajá, que por... ¿Y qué entiendes por arbitraria, Noé? Que por decisión propia y por querer conseguir algún beneficio tenga que suprimir cierta información para llegar al fin, ¿no? Porque a mí se me hace, también ahorita ya estoy entrando en conflicto con el otro concepto que
Suprimir. planteaba Rogelio el de esconder. El esconder también se me hace que es igual. Sí, Pero pero está haciendo conscientemente, pues. claro, pero la diferencia, arbitrarias pueden ser todas o ninguna. Recordemos de nuevo esto. Son 7 maniobras de control que ya nos están diciendo tal individuo decidió hacer esto. Ya están marcando una intencionalidad. No podemos salirnos de ese esquema. Las 7 son intencionales. Cuando dices arbitraria, no sé cómo me sorprendió un poco el planteo. Arbitrario, ¿qué se entiende por arbitrario? ¿Algo injusto? Que lo hago de manera directa y consciente y a la vez con dolo. Claro, eso entonces entra en la parte de la intencionalidad. Vos estás moderando, aumentando, suprimiendo, rechazando, disfrazando o escondiendo para ganar un beneficio propio. Eso no cambia la naturaleza de la maniobra de control en sí. Vos lo podés hacer las 6 que venimos viendo hasta ahora con una intención muy loable y muy inteligente de autopreservación. Ejemplo, los 3 astronautas en la Apolo 13. Se están salvando sus vidas y le están ahorrando millones de dólares a la NASA porque se va a suspender y el dolor enorme de los familiares. Están evitando todo eso con una medida inteligente. Esas mismas medidas se las podemos poner a Hitler. Hitler, para engañar e invadir Polonia, posiblemente tuvo que moderar alguna emoción. Suponete, en vez de invadir el 1 de septiembre del 39, quería invadir hoy, 26 y 27 de agosto. Tuvo que aumentar una emoción, el enojo contra los polacos. Tuvo que suprimir tal otra emoción. Tuvo que rechazar, y siempre Hitler. Ahora, yo pienso que entonces este punto quedó claro, aparte del debate entre suprimir y esconder. Las siete son intencionales y son independientes del criterio de bondad o maldad que le querramos adjudicar. Pero ahora ustedes se estaban preguntando, ¿cuál es la diferencia entre suprimir y esconder? Yo di un punto de vista que suprimir suena mucho más provisional. En este momento suprimo esa emoción de manera consciente porque considero que la expresión de la misma no le sirve a nadie. Y esconder suena como algo definitivo, que no va a salir a luz. Pero ese es mi punto de vista. ¿Ustedes se les ocurre otro punto de vista posible? A ver, yo creo que se puede interpretar de diferentes maneras. La vez pasada Rogelio comentaba que se le pudiera dar en el área del factor de tiempo. Tú lo comentabas hace ratito y de hecho lo dice en la lectura 2, ¿no? de las lecturas guiadas, maniobras de control, en las que dice ahí claramente, ¿no? Suprimir es momentáneo, esconder es impedir toda manifestación, ¿no? Suprimir momentáneamente el despliegue interno de una emoción o sentimiento y esconder es impedir toda manifestación de emoción o sentimiento. Otra manera en la que yo en lo personal lo puedo interpretar es suprimir es no permitir llegar al enojo, por ejemplo. No voy a llegar, o sea, me programo, no me voy a enojar, simplemente voy a esperar y no me voy a enojar. Y quizá lo puedas dominar, ¿no? Mientras que esconder sería, estoy encabronadísimo, estoy enojado con el mecánico, pero no le voy a decir nada. Que fue lo que hice aquella vez, ¿no? Claro. De verdad estaba molestísimo, me daban ganas, como decimos aquí, me dan ganas de partirle su madre, ¿no? De pegarle. Más me contuve, ni siquiera, quizá lo notó, ¿no? Que yo estaba enojado, molesto por lo que me cobró, todas las piezas que le cambió al carro, pero en ningún momento de mi boca salió ninguna ofensa ni nada. Simplemente escondí ese enojo. Ya cuando me subí al carro, a lo mejor grité yo solo, ahí no veis esto y el otro, pero
así lo podía interpretar, ¿no? Esconder, o por lo menos tratar de esconder, es no hacérselo saber a la otra persona, ¿no? El enojo, por ejemplo. Y Bueno, suprimir, pues, lo que dije, ¿no? me encantó tu exposición, Rubén. O sea, yo estoy completamente de acuerdo, pero quiero marcar algo muy importante. Supongamos que estamos en un seminario, ¿no? Y surgió este tema. Esta pantalla tampoco la suelo usar en los seminarios, porque ya es hilar fino y tiene que ser un grupo muy especial. Pero supongamos que hay un grupo especial que quiere poner profundidad en lo del control. Entonces, yo estoy coordinando el grupo y Rubén me dice lo que me acaba de exponer. Suena perfectamente lógica esa diferencia entre suprimir y esconder. Pero resulta que levanta la mano Rogelio o Noé y dicen, a pesar de lo que acabo de escuchar de mi compañero Rubén, para mí suprimir y esconder es exactamente lo mismo. Pudiera ser. Pudiera ser. ¿Y acá qué conviene, Rubén? Recordar que estamos hablando de palabras, de conceptos, y que no tenemos que aferrarnos a ellos. Simplemente si hubiera un participante que dice, para mí es lo mismo, pues excelente. Bórrate que son 7, ponte que son 6, y es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque lo importante es que esto funcione. Esto no tiene como un aspecto académico que te pueden preguntar en un examen cuántas eran las maniobras de control, pero no es eso la parte más importante. La parte más importante de todo lo que estamos aprendiendo es que una palabra o un concepto me sea funcional a mí y me produzca resultados en mi vida. Entonces, un facilitador no tiene por qué discutir. Hay conceptos que sí serán importantes defenderlos. Cuando dijimos, por ejemplo, que crisis no necesariamente es caos, bueno, salvo una persona que tenga una intención media rara, no aceptaría de un facilitador que no le conviene identificar la palabra crisis con caos e insiste que son lo mismo para él. Bueno, ahí también el facilitador le puede decir, y bueno, si para ti es lo mismo, él sigue adelante, pero vas a correr un riesgo, un peligro, según lo que estamos aprendiendo. No, a mí nunca me pasó nada malo, así que voy a seguir con eso. Y seguirá con eso. Pero ahí creo que se está cometiendo un error de criterio. En cambio, en esto, que no son los 10 mandamientos, ni mucho menos, si una persona considera que esconder y suprimir son sinónimos, y a él le va a funcionar bien así, sí le funciona. ¿Pero por qué? Porque hemos encontrado, yo sí acepté la discriminación que hizo Rubén. Pareció muy interesante la diferencia. Muy interesante. Suprimir es que esté empezando un enojo y yo decido no darle lugar porque hay algo prioritario, como dijo Noé, y se terminó el darle contenido a este enojo. Ahora, esconder es cuando ya no me lo puedo ocultar a mí mismo y decido que no lo tienen que saber los demás. Ya es algo, voy a tener que, o sea, lo que se deriva de la discriminación que hizo Rubén, lo útil que se deriva de lo que dice Rubén, es que entre líneas voy a tener que hacer algo con esa energía. Porque volviendo al ejemplo de que Rogelio era el padrino de mi hijo, una cosa es que él me convenza de que yo tengo que suprimir el enojo respecto a la ida de mi hijo, y otra es que yo le diga, Rogelio, estoy escondiendo ante mi esposa el enojo que tengo con mi hijo, porque no sé qué hacer con ese enojo. Entonces, fíjense, Rogelio me va a tener que decir, bueno, andaba a ver un terapeuta, porque ese enojo lo vas a tener que ventilar con alguien. Acá es donde aparece la utilidad de la discriminación que hizo Rubén. Pero insisto, un participante puede decir, yo no lo veo tan así, para mí esos dos verbos son similares. Bueno, si a él le funciona esa simplificación, que la use. Yo creo que es útil la discriminación que apareció. Y vos, Rubén, no leíste el libro de donde yo saqué esto. Así que fíjate qué interesante lo que ocurre, que seguramente la experiencia del mecánico te hizo armar una estructura para explicar teóricamente cuál puede ser la diferencia entre esconder y suprimir. Sí. Es muy, muy relativo todo, es como decir, aquella persona va corriendo y a lo mejor no le dice, no, va trotando, y el otro va a decir, no, va caminando. Entonces,
es lo mismo, ¿no? Lo que comentaba es de que otra manera, pues, de tratar de diferenciarlas, pues pudiera Bien, ser, eso, ¿no? eso es un buen ejemplo, pero y mira el ejemplo donde hay un límite para no seguir discutiendo. ¿Vieron los sensores que se ponen de seguridad en las casas? Donde el sensor detecta un movimiento, que podría ser cuando está encendida la alarma porque el dueño se fue. Entonces, el sensor detecta un movimiento y suena la alarma. Entonces ahí sí que da igual si estés corriendo, caminando o trotando, el sensor lo único que afirma es lo que diríamos racionalmente los cuatro que estamos acá en pantalla, y Rodrigo creo que está ahí, Martínez, escuchando, hay alguien en movimiento, y hay alguien más que no sé quién es, una imagen en negro tengo, no distingo quién es el compañero que está. Estaríamos de acuerdo que lo que no se puede negar es que está en movimiento la persona, no está quieta. Entonces, es otro ejemplo de cierta elasticidad que tenemos que tener al enseñar inteligencia emocional y también ciertos límites. Ciertos límites. Cuando tú estás enojado, tú puedes suprimir, disfrazar o esconder, pero el hecho es que estás enojado. Y la última es transformar. La última es transformar. Como esta última ya se toca mucho con el ejercicio, que tenemos una dinámica específica de esto, ¿qué les parece si abrimos esa dinámica y al menos, porque creo que no vamos a llegar a hacerla completa, pero al menos ya leemos juntos qué dice el ejercicio de detectar interpretaciones automáticas? A ver si pueden abrir el Word. Ya lo traemos impreso. Lo tienen impreso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les parece si compartimos la lectura del mismo y dejamos para hacerlo la clase que viene? Si surge alguna duda me la plantean, y cuando arrancamos el jueves, por ahí también hay más compañeros, arrancamos directamente con el ejercicio. Y ustedes dirán, pero no convendría ganar tiempo y hacerlo en solitario. Yo ya fundamenté que conviene algunos ejercicios hacerlos en el momento y con un grupo para registrar la vivencia. Si les costó hacerlo, cuánto se demoró, si no llegaron hasta el final, ¿se entienden? Y también nos protegemos de la eventualidad de que un compañero esté sobrecargado de trabajo y no lo haya hecho y entonces no sabe de qué estamos hablando. Entonces, dice, ejercicio para detectar interpretaciones automáticas. ¿Leemos juntos? Y son admisibles cualquier comentario que quieran intercalar. El objetivo de este ejercicio es permitirle la práctica en la detección de las interpretaciones automáticas que subyacen en las diversas emociones. Vieron que está con negrita, ¿no? Esto último. Nosotros agarramos al autor y le pusimos un énfasis. Dice, cada una de las historias que se van a leer a continuación describe algo que puede sucederle a usted o podría haberle sucedido. Otro comentario, ¿por qué estamos leyendo juntos? ¿Y por qué yo estoy corrigiendo un poquitito al autor? Porque hacemos un doble juego de respetar literalmente cómo planteó el ejercicio el autor. Y le podemos agregar nuestra experiencia como facilitadores, sin cambiar la esencia, se la hacemos más clara todavía a la gente, porque una cosa es leerlo en un libro con mucho tiempo, y otra es leerlo sobre la marcha en un seminario, que puede haber distracciones, que no sé, que está listo el desayuno, no funciona el micrófono, lo que sea, y ustedes como facilitadoras acompañan la comprensión de los participantes, asegurándonos de que están entendiendo la consigna del ejercicio. Por eso la estamos leyendo juntos, con algunas pequeñas variantes. Entonces, el autor dice, en cada caso de las historias que vamos a leer, tilde la emoción que piensa que usted experimentaría. A continuación, escriba los pensamientos automáticos que probablemente tendría en base a la o las emociones específicas tildadas. Formule sus respuestas en base a sus reacciones frente a situaciones similares en el pasado.
Si usted nunca tuvo una experiencia similar, imagínela lo más vívidamente posible y piense cuál sería su reacción más probable. Si piensa que su principal reacción emotiva sería diferente de las anotadas, hay algunas sugeridas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo hoy ya. Hay algunas sugeridas, y entonces el autor dice, si de las sugeridas no hay ninguna que le quepa a usted como probable, escríbala en el espacio reservado para otras emociones. Porque esta parte es muy interesante. El autor, no pudiendo agotar y no queriendo agotar las posibilidades, nos está avisando que quedó un espacio reservado para cosas audaces, fuera de lo común, no sé cómo decirlo, curiosas. Luego tíldela y complétela con sus pensamientos automáticos. Escriba esos pensamientos automáticos que usted cree, generarían las emociones no tildadas. No, perdón. Luego tilde y complete con sus pensamientos automáticos. Acá viene una frase importante, que es la que más debemos pedirle al público que comprenda lo que van a hacer. ¿Cómo lo expreso yo? ¿Saben cómo presento este ejercicio? Vamos a ir a un gimnasio mental. Con esta dinámica que vamos a hacer, vamos a ir a un gimnasio mental. Y les pregunto a ustedes, ¿no? Coloquialmente ahora, ¿para qué vamos a un gimnasio? ¿Para qué? Cuando ustedes, si se anotan en un gimnasio, ¿para qué van al gimnasio? ¿Quién me contesta esta pregunta? Cortamos brevemente la lectura y retrocedemos un poquito y le presentamos la dinámica al grupo con este argumento. Vamos a ir a un gimnasio mental. Si alguna vez se inscribieron en un gimnasio, ¿a qué va uno a un gimnasio? A ejercitarse. ¿Y en qué consiste hacer ejercicios? ¿Pero por qué hacemos ejercicios? ¿Por qué necesita el cuerpo hacer ejercicio? ¿Por qué no me ahorro el dinero al gimnasio y listo? ¿Es saludable hacer ejercicio físico? Para mantenerse sano. ¿Pero por qué? ¿En base a qué, Rogelio? ¿Por qué el ejercicio nos da salud? Por rutinas que activan los músculos. Muy bien, rutinas que activan los músculos. El ejercicio físico hay aeróbico, anaeróbico, hay de muchos tipos, de fuerza, de no fuerza, pero Rogelio me está diciendo, con esa activación de los músculos, caminando, trotando, haciendo pesas, haciendo yoga, todo lo que fuere, con ese estiramiento de los músculos, hay un efecto saludable en la salud. Entonces quedémonos con ese concepto crucial. ¿Por qué reconocemos a una persona, el caminar de una persona anciana? Ya no tiene la flexibilidad que tenía cuando era joven. De hecho, una de las posibles consecuencias de la vejez, sobre todo si uno no se ocupó nunca de hacer ejercicio físico, de hacer yoga, es la falta de flexibilidad en el organismo. Entonces, así como necesitamos tener flexibilidad en los músculos, en lo posible haciendo ejercicio, necesitamos flexibilidad mental. Y existen gimnasios de la mente posibles. Uno de ellos es este ejercicio. Si ahora nosotros retomamos la lectura, refresquemos qué había dicho el autor, que ante una determinada situación, ahora vamos a leer el ejemplo, vos reaccionaste de tal manera. Esa es tu manera, la manera de Rogelio, la manera de Rubén, la manera de Noé, la manera de Abel. Ahora, el autor va a decir algo importantísimo, que él no lo destacó mucho, pero nosotros con facilitadores tenemos que destacarlo. Para practicar, escriba los pensamientos automáticos que usted cree generarían las emociones no tildadas por usted. Ahora vamos a ver el ejemplo. O sea, repito, primero va la respuesta que nosotros creemos que tendríamos por nuestro perfil de temperamento y carácter. Ahora, el autor está proponiendo, una vez que pusiste la tuya, poné las otras que figuran ahí. Si quieren, podrían plantear, imagínate que sos otra persona. Y entonces, otra persona que sintió distinto,
estás tratando de averiguar por qué sintió distinto. ¿Por qué yo me enojé y otra persona se mató de la risa? Hasta la respuesta de un tercero. Eso puede ocurrir, seguramente, por los pensamientos automáticos de lo que está hablando este autor. ¿Cómo sigue el planteo del ejercicio? Es importante que los pensamientos automáticos que usted anota reflejen claramente las emociones tildadas por usted. De entre todos los pensamientos automáticos que puede llegar a tener, asegúrese de que está eligiendo solo aquellos que generan la emoción tildada. En otras palabras, ¿qué está pidiendo el autor? Está pidiendo coherencia. Si yo me reí por la declaración de la tercera persona, no puedo decir, me reí porque me pareció insultante, porque no hay congruencia. Si yo lo consideré insultante, me tengo que enojar. Estamos apelando a criterios razonables, promedios, ¿no? Como el ejemplo de, ¿está corriendo, está trotando o está caminando? Está en movimiento. Ninguno de nosotros puede negar que está en movimiento. Acá parecido. Lo común es que si alguien te está insultando en una negociación, tú no te mates de la risa, porque incluso es desaconsejable como forma de minimizar la agresión. Si un cliente desafortunadamente, por un exabrupto, te ofende y tú te le matas de la risa, ¿cómo se lee eso? Va a ser catastrófico el resultado. Entonces, la congruencia está en que si me mato de la risa, digo, yo no lo tomé como un insulto. Yo lo tomé con que el tipo está enojado con la situación, pero yo no me sentí agredido. Entonces, ahí hay una coherencia entre que me maté de la risa y el pensamiento automático que voy a poner. Y al contrario, si estoy enojado, tendría que poner, ese hombre está tratando de lastimarme a mí, no está discutiendo por el producto, está tratando de herirme a mí, por eso estoy enojado. Entonces hay una coherencia entre el pensamiento automático que apareció y la emoción a la que lleva ese pensamiento. ¿Se entendió hasta acá el argumento? ¿Quién me lo quiere sintetizar? Como si ustedes se lo tuvieran que contar a una persona que no escuchó todo lo anterior. Vamos a ir a un gimnasio mental a hacer ¿qué? ¿Quién me lo dice con sus propias palabras? ¿Qué entendió hasta acá? Noé. Sin necesidad de releer todo, ¿no? ¿Qué entendiste, Noé? Hasta acá. Lo de Rogelio se llama iniciativa, pero es una iniciativa rara, porque en vez de tomarla él, le está sugiriendo que la tomes tú, Noé. Es un recurso, es una maniobra de control válida. Está disfrazando su propia iniciativa con tu iniciativa. Estoy escondiendo emociones, a ver. Me parece bien. Y estamos usando el humor para que Noé avance. Bueno, ¿cómo podrías resumir, Noé? Yo propuse que el autor y yo decimos, vamos a ir a un gimnasio mental. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Detrás de una emoción, ¿qué hay? Según este autor. ¿Cómo se llama el ejercicio entero, no? Detrás de una emoción puede haber generalmente un ¿qué? Una interpretación. Una interpretación, que el autor la llama pensamiento automático. Así es. Automático. Es como que algo se dispara. ¿Y por qué se dispara? ¿Y por qué es tu estilo? ¿Por qué es tu experiencia? ¿Porque son tus genes? Se pueden contestar un montón de cosas, pero ahora no es lo más importante eso. La cuestión es que todos sabemos que se nos disparan predominantemente ciertos pensamientos automáticos frente a otros posibles. Entonces, ¿qué nos dijo el autor, Noé? Que primero vas a colocar el tuyo, el que te represente más. Ahora vamos al ejemplo. Pero ¿dónde va a venir el gimnasio? ¿Por qué vamos a hacer flexibilidad mental? Después de poner el tuyo, ¿qué vas a hacer? ¿Quieren que vayamos al primer ejemplo y lo vemos? Sí, más fácil. Bueno, entonces dice el autor, la primera de las historias es seguida de un ejemplo
de cómo alguien podría haber completado el formulario. Cuando usted anote sus propias respuestas, asegúrese de que reflejen lo que usted realmente piensa que genera la emoción en cuestión. Acá nos está recordando el autor que el ejemplo no nos altere la autenticidad, la espontaneidad de lo que vamos a anotar nosotros. Entonces vamos a un ejemplo. Situación 1. Usted está en un restaurante con un grupo de personas que solo conoce superficialmente, o las estamos conociendo, ¿no? Accede a recolectar el dinero de todos para pagar la cuenta. Al final de la colecta, le faltan $5 para sufrir más, ¿no? Porque acá 5 pesos en Argentina no es nada. En México también es muy poquita plata, ¿no? Tiene que doler un poquito más. Digamos que $5, 5 euros, 5 libras esterlinas. Pero todo el mundo dice que pagó lo que correspondía. ¿Sabe por qué pongo? Suena medio humorístico lo mío, pero si es muy poquito dinero, no va a dar lugar a una posibilidad de conflicto. Ni siquiera se te va a disparar un pensamiento automático. Tú ni siquiera te enojas si se te cae de la moneda de menor valor y alguien te la agarra, porque ya no la valoras. Entonces tenemos que poner un ejemplo hipotético de que sea valorable lo que está en juego. Respuestas modelos prototípicas. Enojado con los demás. ¿Qué debería yo pensar o decirme a mí mismo para estar enojado con los demás? El autor ha propuesto, estos tarados de mierda, decimos en Argentina, o no saben contar o son todos unos ladrones. O sea, la primera respuesta disparadora del enojo es que hay un culpable. ¿Se acuerdan cuando nombramos de que hay un problema y una cosa muy humana es quién es el culpable? Y cuando el que perdí soy yo, enseguida voy a querer decir que los culpables son los demás. Entonces, si me dolió la pérdida, enojado con los demás, automático sería, y son medio ladrones estos tipos, me han engañado. Eso sería coherente con el enojo con los demás. Segunda alternativa, enojado con usted mismo, plantea el autor. Qué tarado que soy. ¿Será que nunca voy a aprender? No puedo culparlos de aprovecharse de alguien tan estúpido como yo. Esta es una posibilidad de una persona con baja autoestima o golpeada, o a la que ya se le repitió la historia, y se siente muy vulnerable. Y se enoja consigo mismo. Siente que los demás lo engañaron. Ahora no vamos a evaluar si hay pruebas de eso o no. Estamos diciendo que es coherente el pensamiento automático con el enojarse con uno mismo. Ahora el culpable soy yo. Y como me estoy autoacusando, es coherente más o menos lo que ha colocado el autor ahí. Tercera posibilidad. Ante el problema, donde he perdido un poco de dinero, puedo estar curioso, divertido o despreocupado. Plantea el autor. Para estar así, curioso, divertido o despreocupado, ya no puedo pensar alguna de las otras dos cosas anteriores, porque eso me va a llevar a otro tipo de emociones. Ya tengo que pensar algo parecido a lo que plantea este autor. A veces se gana y a veces se pierde. Todo el mundo comete errores. Después de todo, es poca plata. Si eso es viable, si era poca plata, y si te das cuenta de que es un error, no tienes ninguna prueba de que te quisieron engañar, suena como muy válida esta, ¿no? Incluso la más razonable de las tres. Pero está bien que hemos puesto una situación bastante benigna, bastante inocua. Van a ver el jueves que a medida que aparece la siguiente situación, la cosa se complica cada vez más. El autor puso un ejemplo sencillo, fácil de entender la diferencia entre las emociones opuestas para que nos animemos a continuar. ¿Y quién me quiere decir otra emoción posible? Y vamos cerrando, si no tienen preguntas o cuestionamientos, vamos cerrando la presentación del ejercicio que el jueves arrancaremos haciéndolo en vivo. Y yo me voy a incluir también, le voy a dar mi toque acá en la notebook. Voy a anotarme algunas alternativas. Pero ¿hasta acá se entendió todo?
Sí. ¿Y quién me quiere completar como cierre en el último minuto? ¿Se les ocurre otra emoción como para practicar al máximo el gimnasio? Vieron que otra cosa que nos pasa a los seres humanos, y a mí ya me ocurrió, voy, pago el gimnasio, voy un mes y después no, y ya pagué un plan con la tarjeta de crédito porque acepté el descuento, me anoté para 6 meses, fui el primer mes, ya me salió un viaje corto y ya no fui más, con la excusa del viaje corto. Escondo mi emoción de pereza con el argumento de que, claro, el viaje me interrumpió el segundo mes, no sé qué, y por pereza el plazo de problemas logísticos. Entonces, para aprovechar a fondo el gimnasio, ¿quién me dice qué otra emoción podría haber cabido en este caso? Que ustedes se podrían anotar. ¿Quién se esfuerza con la mente, con el músculo mental, y pone una cuarta, sería la cuarta alternativa, ¿no? Ya no estamos ni enojados con los demás, ni enojados con nosotros mismos, ni curiosos, divertidos o despreocupados. A ver, una cuarta. Incertidumbre, a ver. Pero incertidumbre sería que tú te sientes inseguro, sería, porque incertidumbre sería la situación. Pero Okay. Incertidumbre, inseguro, te sientes inseguro. Inseguro porque no puedes definir si fue por los demás o fue por culpa tuya, se te puede haber caído el billete de $5, etcétera, etcétera. Excelente, me encantó eso. Esta alternativa que plantea Rogelio le podría pasar a una persona obsesiva. Miren qué interesante lo que plantea Rogelio, porque no debemos minimizar, al principio me sonó, pero Rogelio, si habíamos quedado que era poca plata, pues te vas a poner a gastar energía mental para determinar si te engañaron o si fue sin intención. Y sí, una persona con un pequeño toque de obsesividad puede querer gastar un poquito de energía mental en tratar de discriminar qué pasó realmente. Y capaz que está en su pleno derecho. Por eso me parece muy aceptable la sugerencia de Rogelio de que él hubiera agregado en el ejercicio inseguridad. Recuerden que acá el caso que plantea Rogelio nos da pie para entender por qué es interesante este ejercicio, porque les va a presentar esa dificultad. Si Rogelio hubiera puesto de entrada incertidumbre no es exactamente un sentimiento. Hay que decodificar a qué me lleva la incertidumbre. Entonces, Rogelio aceptó mi colaboración y ponemos inseguro. Como soy muy obsesivo, necesito sentirme seguro entendiendo lo que pasó. Y ojo que insisto, al principio podría alguien decir alegremente, pero es un obsesivo de mierda, Abel. No, capaz que Abel tiene sus motivos para tratar de entender, él personalmente, quizás no tiene ese motivo, Rogelio, pero él necesita estar seguro, en la medida que pueda, qué ocurrió realmente, y es válido. Ese sentimiento de inseguridad para mí puede ser válido para que yo investigue qué pasó. Porque cuando ustedes me preguntan y me dicen, flaco, pero bueno, estás medio loco, yo les podría contestar, no, mira, yo soy muy descuidado con el dinero y estoy haciendo un reaprendizaje, porque estoy en terapia, y el terapeuta me dijo, la próxima vez que pierda dinero, fíjese bien por qué es. Porque yo tengo un problema con el dinero, lo dilapido, soy descuidado. Entonces, en mi caso, esta situación es importante, cuando en realidad para ustedes tres no lo es. Entonces, ¿qué aprendimos con lo que nos dijo Rogelio? Que lo importante es la coherencia. Si el argumento es coherente, quiero salir de la inseguridad, bueno, entonces tendré que poner que tengo que averiguar si fue intencional o no. Y tuvimos una cuarta opción. Bueno, gente, el jueves vamos a arrancar directo, les propongo por favor que se vengan con la hoja, y vamos a arrancar directa, nos vamos a tomar unos 20 minutos más o menos, para arrancar con las historias que siguen debajo, y después vamos a hacer un feedback súper interesante sobre lo que escribió cada uno. Así que por favor, no falten. No me dejen solo para el jueves. ¿De acuerdo? Bueno,
Que tengan un buen día, mañana y pasado nos vemos el jueves. Gracias, ¿eh? A ver, cuídate. Buen fin de- Chao. Ustedes también, cuídense. Hasta el jueves. Sí.